Poderosa que está en el libro de Juan, capítulo 1, donde la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Dice que a todos aquellos que le recibieron, que le dieron autoridad, que entren a su vida, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice Juan 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos demasiadas cosas que a veces ignoramos. Dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento perece su pueblo. Y también por falta de conocimiento muchas personas no saben la herencia, el tesoro, las cosas grandes que tienen y cuánto ellos mismos valen por ignorar la palabra. En la palabra de Dios hay un tesoro guardado, donde nos son reveladas tantas cosas que en el momento ignoramos. Yo tengo 8 cosas de las cuales Dios habla en su palabra que somos en Él, donde Dios te da el conocimiento para que recupere tu nueva identidad en Cristo. Hay una palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, pero te quiero hablar de la parte A, una palabra poderosísima que también a mí ha hablado muchas veces. Dice allí esta palabra que somos herederos. Si somos hijos, somos también herederos y coherederos de Dios en Cristo Jesús. De modo que en Cristo Jesús tenemos una herencia grande, pero solamente en Él. Cuando reconocemos la identidad, quiénes somos en Cristo, entonces ahí somos coherederos con Él. También la palabra del Señor dice que somos embajadores. Somos sí embajadores de Cristo. Y esto lo dice en 2 Corintios 5, versículo 20. Dice así que somos embajadores de Cristo. Imagínense, somos representantes del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Como tantas personas a veces creen que un embajador, ¿cómo anda un embajador? Un embajador de Cristo debe de andar bien representado, debe de andar bien preparado. Por eso vengo a darte esta palabra en esta hora. Tú no eres cualquier cosa. Tienes que reconocer tu identidad. Tienes que saber quién eres, pero en Cristo eres un embajador, eres una embajadora del Señor. No eres lo que a veces te susurra el enemigo en el oído, porque Él vino a hurtar, robar, matar y destruir. Quiere destruir tu identidad, te la quiere robar. Hay muchas personas que se han dejado robar la identidad por nuestro adversario, el enemigo. Pero hoy yo vengo a aclararte algunos puntos para que sepas reconocer quién eres en Cristo Jesús. Así que somos embajadores de Cristo. En nombre de Cristo le rogamos, dice la palabra, que se reconcilien con Dios. Porque solamente en Cristo somos embajadores. Y por eso ahí mismo Pablo dice: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos reconciliados y recibimos una nueva identidad mediante Cristo Jesús, automáticamente usted es reconciliado con el Padre. Por eso Pablo decía así que somos embajadores de Cristo. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilie con Dios. La cuarta cosa que quiero darte a conocer es que fuimos hechos a la imagen de Cristo. Fuimos hechos no a la imagen de cualquier cosa. Esto lo dice Efesios, capítulo 2, versículo 10. Fuiste hecha a la imagen de Cristo. Y dice también algo muy importante, que tenemos una nueva vida.
Tenemos una nueva vida en el Señor. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y yo hago cosas nuevas. Así que en Cristo Jesús ya tu viejo hombre quedó en el pasado. No permitas que el enemigo venga a traerte a la mente esas cosas del pasado. Y como decía yo el otro día, la mente es un campo de batalla donde el enemigo a veces quiere ganar muchos puntos, robándote lo que Dios te ha dado, robándote tu identidad. Allí en ese campo de batalla te dice, tú no eres, tú no puedes, tú no vas a llegar, tú no vas a ser. De modo que vengo a darte esta palabra de parte del Señor. Si estás en Cristo, no eres lo que el enemigo te ha susurrado, lo que el enemigo te ha dicho. Vales mucho, vales más que las piedras preciosas. Eres una perla en la mano del Señor, no eres cualquier cosa. Me dice el Señor que te diga que no se puede comprar tu vida con dinero. El Señor dice que te ama tanto que da pueblos a cambio de ti. Mira, si vales tanto, mira quién eres en el Señor. El Señor da pueblos, da naciones a cambio de uno que quiera tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice también que somos ciudadanos en el cielo. Y esto está en Filipenses capítulo 3, en el versículo 20. Dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Imagínese, usted es ciudadano. Cuando una persona es ciudadana es porque tiene derechos de vivir en un lugar, de estar en un lugar. Cuando usted se hace ciudadano, usted no es lo mismo un ciudadano que un residente. Si usted adquiere una residencia, es algo que puede ser limitado, puede ser por 6 meses, por 1 año, tiene que salir, entrar. No tiene todos los derechos que un ciudadano. Así que tú no eres una persona para que vaya de paseo, sino que te vas a quedar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres heredero y coheredero en Cristo Jesús. Heredaste una ciudadanía. Así que tú tienes un papel en tus manos. Tienes un sello que es la sangre de Cristo. Fuiste sellado desde aquel día que reconociste, que recibiste con la sangre de Cristo, y allí tu nueva identidad en Cristo Jesús. Eres ciudadana del cielo, eres ciudadano de ese país. Aleluya. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice también que somos libres en Cristo. Tú no eres esclavo, tú no eres una esclava. Tú fuiste lavada con la sangre del Cordero. Por eso eres libre. Esto es otra de las cosas que quería exponerte. Ya tú no eres uno que tiene que salir. Oiga, el esclavo, cuando lo llevaban como esclavo a los 7 años tenía que irse de la casa. Pero el hijo, dice la palabra del Señor, que se queda en casa. Y tú y yo nos vamos a quedar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad. La hemos recibido mediante Cristo Jesús. Y esta nueva identidad no es una identidad que el Señor te la ha dado y tú la vas a perder así por así. Bueno, está en tus manos de que tú la pierdas. Por medio del pecado, el que no se arrepienta, el que caiga, dice la palabra del Señor, levántese, reconozca su pecado, pida perdón y allí usted recupera su identidad en Cristo Jesús. Pero debemos de saber que el pecado es lo que conlleva a la muerte, como dice la palabra de Dios. Dice también el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que fuimos perdonados en Cristo Jesús. Oiga, nosotros estamos destinados a una muerte eterna. Estábamos destinados a morir. Estábamos destinados a vivir para siempre en la oscuridad. Pero en Cristo Jesús fuimos perdonados, fuimos lavados con la sangre que fue derramada, no de un chivo, no de un macho cabrío, no de un palomillo, de Cristo. Porque no hubo un animal, no hubo nada que pudiera hacer este sacrificio que fue hecho hace más de 2000 años, pero que aún hoy es vigente y es válido. Y es ese sacrificio
el que el Señor viene a exponerte, a recordarte, porque somos salvos, no por obra, sino por gracia. Esa identidad la tiene gratuitamente, tú no tienes que pagar un centavo. Hoy ya usted no tiene que creer, como dice la palabra, y poner por obra su palabra, accionar, creer y luego poner en acción la palabra. Y ya dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se jacte. La obra que debemos hacer es la obediencia, poner en práctica la palabra que nosotros estamos pues profesando. Como yo dije anteriormente, el enemigo vino a hurtar, robar y matar. Y él vino para robar la identidad a los hijos de Dios. Pero aquellos hijos del Señor que estén a la brecha, que estén velando, que estén atentos, que no se duerman, que estén allí en pie de guerra, el enemigo no va a poder robarle la identidad que hay en Cristo Jesús. Podrán venir los vientos, podrán venir las tormentas, y como dice la palabra, que aunque los montes se muevan al corazón del mar, nosotros no debemos de tener miedo a aquellos que hemos adquirido una nueva identidad y que hemos permanecido firmes en Cristo Jesús. Así que no nos vamos a dejar robar esa identidad que nos fue ya dada desde antes de la fundación del mundo. Hubo un hombre que no se dejó robar su identidad, que Dios, cuando quiso enseñarle el plan que tenía para él, lo llama desde Ur de los Caldeos, y este hombre se llamaba Abraham, y dice que Dios le da una nueva identidad y le cambia su nombre. Cada vez que Dios quiere hacer algo grande, cada vez que Dios quiere mostrarte algo, viene y te cambia el nombre. Abraham no se quedó llamándose Abraham, sino que en Génesis capítulo 17, versículo 5, Dios le dice, no te vas a llamar más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham, que significa Padre de Naciones. El Señor le cambió el nombre después que lo sacó de Ur de los Caldeos, después que ya Abraham comenzó a dar esos pasos de fe. Y yo estoy segura que como Abraham le creyó a Dios, Dios primero le hizo la prueba, todavía se llamaba Abraham, pero luego cuando ya Abraham comenzó a dar esos pasos de fe, en el capítulo 17, entonces el Señor dijo, wow, Él me ha creído. Ahora yo voy a hacer cosas grandes, se lo voy a revelar mediante este nombre que le voy a poner, que significa Padre de Naciones. Allí Dios le estaba diciendo, yo te voy a hacer Padre de Naciones, porque me ha creído. Y dice que le puso Abraham. Abraham lleva una H intercalada, y esto tiene un significado. Y es que Dios le estaba dando una promesa, él le creyó, pero ahí no se acaba todo. Su esposa se llamaba Sarai, que significa princesa. Y Dios le dice a Abraham, también ahí mismo, en el mismo capítulo, en Génesis capítulo 17, me parece que en el versículo 15, le dice, y en cuanto a tu esposa Sarai, a ella también he decidido cambiarle el nombre. No se va a llamar más Sarai, sino que se va a llamar Sara, que significa madre de naciones. Le cambia el nombre porque Dios se había agradado de ella. Y Dios a ella también le estaba hablando, porque los dos eran una pareja, una sola carne, y con ellos dos Dios tenía un plan maravilloso, aunque cometieron errores en el camino, pero Dios así lo había decidido. Es mejor cometer los errores en el camino del Señor. Si tú cometes tus errores, porque somos humanos y no podemos equivocar, y tú continúas perseverando, Dios de tus mismos errores va a hacer historiales. Te va a colocar en lugares suntuosos donde tú vas a dar testimonio de tus errores y donde tú vas a ver cómo Dios te va a levantar. Hubo también uno que viene de la simiente de Abraham, su nieto Jacob.
Dice que Jacob era un engañador, su nombre así también es el significado, Jacob el engañador. Y dice la palabra del Señor que tuvo que salir huyendo por todas estas cosas que sucedieron entre él y su hermano, ya ustedes lo saben. Pero un día Dios decidió cambiarle el nombre y quitarle ese nombre que significaba engañador. Ese día que él tiene un encuentro con el mismo ángel de Jehová, allí Dios dijo que no te llamaré ya más Jacob, no te voy a llamar más engañador, sino que te vas a llamar Israel. Y Dios también allí le estaba hablando a Jacob. Dice que Israel significa el que lucha con Dios, porque el ángel de Jehová era el mismo Dios, el ángel de él que fue enviado para hablar con Jacob, y allí Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Aunque no siempre la palabra de Dios más adelante continúa diciéndole a Israel, pero yo pienso, aunque la palabra de Dios no lo dice, que Dios quería como acordarle a Jacob de dónde él había venido, porque a veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. A veces queremos pretender muchas cosas y allí se sale el orgullo, viene la altivez, y vemos que a Jacob se le sigue de vez en cuando llamando Jacob, pero vemos que Dios transformó esta vida. Jacob no volvió a ser el mismo. Dios le cambió su nombre y también su manera de ser, su manera de vivir. Dios hizo un nuevo hombre. Allí Dios le da una nueva identidad con un nuevo hombre, donde vemos que de este hombre cambiado, restaurado, Dios saca las 12 tribus de Judá. Vemos que de Jacob salen estos 12 jóvenes, los cuales constituyen las 12 tribus de Judá. Vemos también que Dios hace cosas grandes en el Nuevo Testamento. Había un hombre llamado Simón, que también se le cambió el nombre. Simón, quien más tarde se le cambió el nombre por Pedro, que Pedro significa piedra. Pero Simón, el significado es Dios ha escuchado. Posiblemente Pedro oró alguna vez al Señor, le clamó a Dios y el Señor escuchó esa oración y por eso le cambió el nombre. Y fueron muchas promesas las que se le dieron a Pedro. El Señor Jesús le dijo, tu nombre es Pedro, que significa piedra, donde yo voy a edificar, sobre la cual voy a edificar mi iglesia, y tantas cosas más. Vimos que Pedro fue un hombre restaurado, cambiado. Él recibe allí una nueva identidad con Cristo. Y vemos que hasta la sombra de este hombre dice que sanaba a los enfermos. Vemos que este hombre recibe una nueva identidad donde nunca más volvió a ser el mismo. No volvió a ser un hombre inseguro, un hombre que hablaba a la ligera, un hombre que era pronto para hablar y tardo para escuchar. Dios puede también restaurar tu vida. Dios puede restaurar también muchas cosas que tú piensas que han perdido ya su valor original. Pero Dios está en control. El Dios que hizo esas cosas puede recuperarla, puede cambiar tu lamento en baile. Dios puede hacer de lo negro blanco. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada que sea imposible para el Señor. Lo que para nosotros es imposible es posible para Él. A veces nos hacemos en nuestra mente problemas, a veces estamos bloqueados en nuestra mente y por eso no podemos recibir lo nuevo del Señor. Por eso a veces no podemos recibir esa nueva identidad en el Señor, porque estamos bloqueados en ese lugar allí que es el campo de batalla que yo dije anteriormente. Vemos también un hombre el cual Dios cambió, no volvió a ser el mismo, no volvió a ser igual. Dios cambia el nombre de un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que odiaba a los que se llamaban ser cristianos,
y él pensaba que estaba haciendo bien. Incluso había pedido permiso para ir a perseguir a todos aquellos que decían que seguían a Jesús o que eran cristianos. Y vemos este hombre que va con cartas en las manos, camino a Damasco, y el Señor le sale al encuentro y dice que él quedó ciego. Y es que a veces el Señor tiene que dejarnos ciegos para que podamos ver aún en el mundo espiritual. A veces tiene que tumbarnos de ciertas alturas en las cuales estamos, porque a veces estamos altivos, y esa altivez es la que no nos deja llegar hacia donde el Señor ha dicho que vamos a llegar. A veces estamos con la mente bloqueada, tenemos una cabeza cuadrada, que creemos que tenemos la razón y que lo sabemos todo, y no es así. Este hombre que era un sabio, este hombre hablaba muchísimos idiomas, este hombre creía que se la sabía toda, tuvo que caer del caballo, quedar ciego, ser llevado para que una persona, Ananías, le colocara las manos en la cabeza, él fuera liberado, le oraran, y que este hombre tuvo que pasar por un proceso fuerte donde los mismos hermanos le salían huyendo. Aún ya él estaba en Cristo, no le creían porque decía, pero este es el que nos perseguía. Y creían que él le había tendido una trampa, y tuvo que pasar un proceso de tal vez de estar solo, nadie le creía. Tuvo allí esa soledad con el Señor, donde Dios hizo cosas grandes en la vida de Saulo. Y vemos que Saulo le cambia el nombre por Pablo. Pablo, este Saulo que perseguía a la iglesia y quien incluso colaboró y permitió que apedrearan a ese hombre que estaba predicando la palabra del Señor y que no estaba haciendo nada, él permitió. Pero ese día, yo creo que ya desde ese día, el Señor comienza a trabajar en la vida de Saulo, porque creo que fue que él agarró las ropas de este muchacho que estaba siendo apedreado, y ahí creo que hubo un intercambio de unción. Y yo sé que muchos perseguidores, si tú, mujer de Dios, te estás sintiendo perseguida por tu esposo porque él es un Saulo, prepárate, porque la unción que tú tienes encima, un día, en el día menos pensado, te vas a despertar y ese hombre va a estar pidiéndote perdón. Tú, hombre de Dios, si tu esposa también es una perseguidora, es una mujer, le vas a cambiar el nombre. Tal vez tú le tienes un apodo con tus amigos, tal vez dirá la impía, pero Dios mismo va a cambiar el nombre de esa mujer. Dios mismo va a cambiar el nombre de ese hombre, porque yo sé que Dios ya está haciendo cosas grandes. Y como dice una canción por ahí, aunque no lo veas, Dios está obrando. Él está trabajando. Él no se para de trabajar, dice la palabra. El Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos, mi padre y yo hoy también trabajamos, no nos paramos de trabajar. Él está trabajando a tu favor. Sigue para adelante, recupera tu identidad, no dejes que el enemigo te robe lo que Dios ha preparado para ti. Levántate en Cristo Jesús, porque solamente en Él podemos recuperar nuestra nueva identidad. Y también Jesús, a Él se le cambió el nombre, Él recibió incluso una nueva identidad, porque dice la palabra de Dios que después que Él murió, no le decían simple y llanamente Jesús. Él es Cristo, el Hijo de Dios, y está sentado ahora a la diestra del Padre. De modo que vemos que Dios está haciendo cosas grandes. Si lo crees, Dios lo va a hacer, porque esto es por fe, dice la palabra del Señor. Y a todos aquellos que quieran recuperar su nueva identidad y que piensan que no han sido identificados en Cristo Jesús, le invito en esta hora a hacer una oración de fe. Eso es totalmente bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca y crees con el corazón que Dios el Padre levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día, serás salvo. Y no solamente tú, sino que tú y tu casa serán salvos. Así que yo te invito a hacer esta oración de fe en el nombre de Jesús, repitiendo conmigo. Padre Celestial, en esta hora
vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús a pedirte perdón por todos mis pecados. Yo abro mi corazón y te invito, Jesús, a que entres y mores en mí. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de vida y no lo borres nunca jamás. Te pido que también me ayudes a serte fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te digo que el Señor está contigo y que ya desde hoy Dios comenzará a hacer cosas nuevas en tu vida. Te invito a orar, te invito a que también leas la palabra del Señor y a que te congregues en una iglesia donde se predique la palabra sana de Dios. Y si haces todas estas cosas, vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a